Bien, hermanos, hoy nos corresponde estudiar el capítulo 25 de nuestra confesión, que trata el tema del matrimonio y asimismo se titula Del matrimonio. Este es un tema bien importante, este es un tema que la palabra de Dios le dedica muchos pasajes, habla abundantemente sobre él. Y es un tema en el que también nosotros debemos tener la mayor claridad posible. Generalmente es difícil cuando dos personas se unen, es decir, difícil en la convivencia, pero eso es parte del matrimonio. Es la unión de dos personas como vamos a estar viendo. Y si el Señor está en medio de esas personas, las cosas pueden ser diferentes. Por eso es que muchas veces cuando estamos aquí en el culto de oración, se habla de que Cristo sea el centro de ese matrimonio. Porque cuando el Señor es el centro del matrimonio, los problemas que van a surgir, porque en un matrimonio van a surgir problemas, pueden encontrar solución. Pero cuando al Señor está fuera del matrimonio, o no nos queremos someter a lo que Dios dice en su palabra, entonces se generan muchos problemas. Y queremos hablar de lo que la confesión nos enseña del matrimonio, que es lo que la palabra de Dios habla al respecto. Y voy a usar un texto que está en Génesis 2:24, que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es un texto clave que habla sobre este tema del matrimonio y nos remonta a los inicios, cuando Dios creó todas las cosas y creó al hombre. Y Dios es el que instituyó el matrimonio. En la clase pasada, el domingo pasado, el pastor Ricardo, cuando él habló acerca del gobierno civil, él dijo que habían tres instituciones fundamentales y él habló, mencionó el matrimonio, la familia, habló del gobierno, que fue propiamente su clase, y también mencionó la iglesia, que será algo que se estudiará más adelante. Bueno, este verso de las Escrituras nos muestra que el matrimonio es una institución divina que fue establecido y ordenado por Dios para el bienestar y la satisfacción del hombre y para la multiplicación del género humano. Así que cuando nosotros pensamos en el matrimonio, no podemos pensar que es un invento de los hombres. El matrimonio es un invento de Dios, es una institución de Dios. La familia es una institución creada por Dios. Y así nosotros debemos verla. No es algo que se le ocurrió a los hombres, se nos ocurrió a nosotros. No, tiene un origen divino. Y entonces nosotros tenemos que aprender lo que Dios dice sobre el matrimonio. Porque si Él es el que lo creó, Él sabe también cómo es que el matrimonio puede funcionar bien. Entonces tenemos que ir a las enseñanzas bíblicas para que nuestros matrimonios puedan ser acordes con lo que Dios ha establecido. Hay que decir que en nuestra confesión, por ejemplo, no se nos da una definición sobre el matrimonio. No la vamos a encontrar ahí. Es algo que quizás debió tener, pero no tiene. Y tampoco se aborda el tema del divorcio en el capítulo este de la confesión, que quizás también debía estar ahí plasmado algunas verdades con relación a esto, pero eso lo que nos recuerda es que la confesión no es inspirada, que lo que es inspirada es la palabra de Dios. La confesión es una herramienta que nosotros usamos y que es buena, pero no es la palabra inspirada de Dios. Ahora yo quiero darle una definición del matrimonio que está ahí. El matrimonio es un pacto de compañerismo entre un hombre y una mujer, hecho delante de Dios, nuestro creador y juez, y dicho pacto solo debiera ser terminado por la muerte de uno de los cónyuges. Esa es una definición del matrimonio. Y cuando alguien está pensando en casarse,
debe tener presente esta definición. Y los que ya están casados deben tener presente esta definición. Así que es un pacto de compañerismo entre un hombre y una mujer. Después vamos a hablar un poquito sobre este asunto de un hombre y una mujer, porque todos sabemos que en nuestros días se quiere hacer ver que puede ser diferente, pero no, Dios lo hizo así, entre un hombre y una mujer. Y algo importante que tiene esa definición es que dice que es hecho delante de Dios, nuestro Creador y Juez. Y esto tiene serias implicaciones, porque si es hecho delante de Dios, entonces, hermanos, nosotros debemos velar porque ese pacto llegue al final. Que ese pacto nada lo disuelva, nada lo destruya, porque ha sido hecho delante de Dios. Y cuando nos casamos, tenemos que tener eso presente, que no es un mero compromiso, que no es un compromiso delante de los hombres, es un compromiso delante de Dios. Es un compromiso delante de Dios. Por tanto, ambas partes deben hacer su parte, cumplir su rol. No como muchas veces yo he escuchado, que hay personas que están pensando en casarse y dicen, bueno, si no nos va bien, nos separamos. Lo ven como si fuera a tomarse un vaso de agua. No le dan la seriedad que realmente tiene el matrimonio. Bueno, en el pueblo de Dios no debe ser así, hermano. Nosotros debemos mirar al matrimonio como algo bien serio, porque es una institución divina. Es Dios quien lo ha creado. Y este pacto solo debiera ser terminado por la muerte. Ninguna otra cosa debe disolver este pacto. Solo la muerte debe disolver el pacto del matrimonio. En el propósito de Dios es así. Así que el principal propósito del matrimonio podemos decir que es proporcionar al hombre y a la mujer un compañerismo mutuo. Ambos van a unir sus vidas, la van a unir para siempre y van a tener un compañerismo como ningún otro compañerismo. Usted puede tener muchas amistades, usted puede tener muy buenos amigos, pero su esposa o su esposo, ese va a ser su mejor amigo. Eso es algo que tenemos que tener presente. Y hay cosas que usted va a compartir con su esposa o con su esposo que usted no la va a compartir con más nadie. Son exclusivamente de esa relación. Así que el matrimonio es algo hermoso, es algo bueno que Dios ha creado. Pero tenemos que verlo de la manera en que Dios lo ha establecido. Tenemos que vivirlo, tenemos que disfrutarlo de la forma en que Dios nos enseña en su palabra. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí habla de nuestros primeros padres, Adán y Eva, lo que Dios les dijo. Dice que los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Después dice Génesis 2:18 y 24, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando nosotros leemos el relato de la creación, leemos el capítulo 1 y el capítulo 2, podemos aprender muchas cosas sobre cómo Dios creó, fue creando cada día de la creación y lo que Dios fue diciendo. Y Dios decía, y vio Dios que era bueno. Y creó Dios esto y vio Dios que era bueno. Pero dice que no era bueno que el hombre estuviera solo, dice este texto. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Le haré ayuda idónea. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que no era bueno que el hombre estuviera solo. Dios
le hizo una ayuda idónea para que Adán pudiera tener compañerismo con alguien. Dice que Dios trajo todos los animales a Adán y Adán le puso nombre. Pero eso lo que nos enseña y nos reafirma es que allí entre todos esos animales no había alguien con quien Adán realmente pudiera compartir. Entonces Dios le dio su ayuda idónea, alguien como él, para que pudieran compartir todas las cosas. Por eso el hombre ha de dejar a su padre y a su madre, y dice, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No son más ya dos, son una sola carne. Y van a compartir todo, como decíamos. También en Proverbios 2:17 dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. El matrimonio es un pacto que nosotros no debemos abandonar, como dice aquí. Cuando pasan estas cosas es por la pecaminosidad del hombre, pero es un pacto en el cual nosotros debemos mantenernos fieles. Por eso es importante que cuando usted va a formar este pacto matrimonial, usted lo haya valorado bien, usted haya pensado bien todas las cosas, porque no es algo a la ligera, es algo que es hasta el final de nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios para el matrimonio. Que solo la muerte puede romper ese pacto matrimonial. En el propósito de Dios, solo la muerte es lo que debe romper el pacto matrimonial. Y dice Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Nuevamente se nos habla del pacto. Y estamos llamados a ser leales a ese pacto. Al pacto matrimonial nosotros debemos ser leales. Ahora, estos pasajes nos enseñan, todos estos pasajes nos enseñan algunas cosas. Lo primero es que nos habla de un compañerismo íntimo entre el hombre y la mujer y muestra que este compañerismo ha de ser sexual, vocacional, verbal y emocional. No es cualquier compañerismo. Es un compañerismo único, como les decía también al principio. Es un compañerismo único el del matrimonio. Por tanto, debemos velar por nuestros matrimonios y velar para que realmente puedan cumplir el propósito de Dios. Ahora podemos ver algunas implicaciones sobre la unión del matrimonio. Por ejemplo, el pacto matrimonial es lo que verdaderamente constituye un matrimonio. ¿Cuándo hay un matrimonio? Cuando se ha hecho ese pacto matrimonial delante de Dios. Es cuando realmente hay un matrimonio. No es la relación sexual lo que constituye un matrimonio. A veces hay personas que piensan que es la relación sexual lo que ya constituye un matrimonio. No, es el pacto. Es el pacto, y este pacto se hace ante los hombres y ante Dios, los hombres como testigos, pero es delante de Dios. Ya sea que las personas sean creyentes o no sean creyentes, el pacto es ante Dios. Y eso es lo que constituye realmente el matrimonio. También podemos ver otras implicaciones, por ejemplo, toda relación sexual fuera del pacto matrimonial es pecado. Toda relación sexual fuera de este pacto matrimonial es pecado. Y eso para nosotros puede ser algo claro, pero en nuestra sociedad, como vamos a ver en breve, muchas veces no lo tienen tan claro o lo tienen claro, pero no les importa. Y hacen lo que ellos, sus deseos pecaminosos, les piden. Se dejan llevar por sus deseos pecaminosos. Pero nosotros como creyentes tenemos que tener esto bien presente, hermano. Toda relación sexual fuera de nuestro matrimonio es pecaminoso. No agrada y no glorifica el nombre de Dios. Y el matrimonio ha de ser un cuadro de la relación de Cristo y la iglesia. Así que cuando pensamos en el matrimonio, debemos pensar en eso. El matrimonio ha de reflejar esa unión que existe entre Cristo y la iglesia.
Debemos verlo así. No podemos restarle entonces valor al matrimonio. Tenemos que reconocer y decir que el matrimonio es sumamente importante y que la Biblia nos muestra el matrimonio como algo trascendental, algo importante, algo creado por Dios. Vamos entonces a ver el primer párrafo de la confesión y ahí vamos a ver la regla monógama del matrimonio. Dice así el primer párrafo. Ahí estaba. El matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Así que la monogamia es la regla o patrón para el matrimonio bíblico, hermano. Ahí en Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que el hecho de que Dios creó un solo hombre y una sola mujer y los unió como un matrimonio declara el carácter monógamo del matrimonio. Es decir, solo son dos personas que se unen para formar el matrimonio. Si nosotros vemos esta palabra en griego, monos es uno y gamo es unión. Por tanto, este término se utiliza para referirse a la relación de parejas que mantienen un vínculo sexual exclusivo dentro del pacto matrimonial. Un hombre y una mujer solamente. Y como dijimos al principio, fíjese, eso se le está diciendo a Adán. Y cuando Adán fue creado y Dios después creó a Eva, ellos eran los dos únicos que estaban. No habían más seres humanos cuando eso. Y para ellos era así. Si hubiera sido la intención de Dios que Adán hubiera tenido más mujeres, no hubiera creado solo a Eva, hubiera creado más mujeres. Pero Dios no lo hizo así. Así que eso nos enseña que el matrimonio es para dos. Un hombre y una mujer, que vienen a ser uno cuando hacen este pacto delante del Señor. Así que este pasaje citado para apoyar el primer párrafo de la confesión enseña con toda claridad que la norma divina para el matrimonio es la monogamia. En Mateo 19, 4 al 6, nuestro Señor Jesucristo enseña a los fariseos que esta ha sido la norma para el matrimonio desde el principio de la creación. No hay otro. Esa es la norma, hermano. Y esa es la norma por la que nosotros debemos llevar. La palabra de Dios trasciende el tiempo. Lo que Dios ha dicho ha sido verdad, es verdad y seguirá siendo la verdad. No cambia. Hay algunos que a veces dicen que hay que actualizar la palabra de Dios, que ya es un libro arcaico, que es un libro antiguo, que hay que modernizarlo. No es verdad, porque es la palabra de Dios y ha sido inspirada por Dios. Y las necesidades del hombre siguen siendo la misma y lo único que puede hablar a esas necesidades es la palabra de Dios. Dios no se ha equivocado, por tanto en la palabra de Dios no puede haber cambios. El hombre en su pecado quiere cambiar las cosas, pero no ha de ser así. Dice John MacArthur, una carne habla de una total unidad de partes que constituyen un todo. Ejemplo, un racimo, muchas uvas. Así, esta unión conyugal quedaba completa e íntegra con dos personas. Dos personas que se convierten en una. Que vienen a ser una. Eso es el matrimonio. Ahora nosotros hemos oído hablar de la poligamia. Y este es un término que nos habla de un hombre que tiene muchas mujeres, que tiene dos mujeres o más. Todas las que él pueda sostener quizás. Y eso se practica en muchos lugares del mundo. Hay países que
que practican la poligamia. Pero ese no es el modelo de Dios. Ese no es el modelo de Dios. Y si nosotros somos creyentes y nosotros nos regimos realmente por la palabra de Dios, eso no es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos ser fieles a nuestra esposa o la esposa a su esposo. Ese es el modelo de Dios. Dos que vienen a ser uno en el pacto matrimonial, que tienen un mismo deseo, que van a compartir sus vidas, que van a compartir todas las cosas. Ahora, alguno pudiera decir que en la palabra de Dios vemos personajes que practicaron la poligamia y quizás pudieran hablar del rey David, de Jacob, de Abraham, y muchas veces eso lo usan las personas para tratar de desacreditar las escrituras. Y nosotros decimos, sí, eso es verdad. Pero eso era producto de su pecado, eso no era lo que Dios quería para ellos. Nunca ha sido el propósito de Dios la poligamia. El propósito de Dios es la monogamia. Un hombre y una mujer que se unen para formar un matrimonio. La poligamia, hermanos, no está en el propósito de Dios. Ni la poliandria tampoco. ¿Qué es esto? Bueno, es una mujer con dos maridos o con muchos más maridos. Eso también existe, quizás es menos frecuente, pero existe. Y ha habido culturas que la han practicado. Entonces, ese tampoco es el propósito de Dios para el matrimonio. De hecho, la agamia tampoco es el propósito de Dios para el matrimonio. Y esto es un término moderno, porque esto fue acuñado en el 2014. Y ahora día, yo estuve leyendo una noticia que habla de esto, de esta práctica de la agamia en España, por ejemplo, dice que eso está cogiendo un auge tremendo. Aun cuando todavía existe el concepto de la monogamia en el matrimonio, este concepto dice que en la juventud está aprendiendo grandemente. Y la noticia hablaba de una manera alarmada sobre este asunto. Ahora, este término lo han estado usando para reinterpretar las relaciones de pareja. Y el término significa sin unión íntima. Eso significa agamia, sin unión íntima. ¿Qué quiere decir eso? Que en el conjunto de tus amistades, ahí donde tú tienes esas amistades, ahí mismo, tú con cualquiera de esas personas tienes sexo hoy y punto. Y ya, cada uno cogió por su rumbo y no hay una relación de noviazgo, no hay una relación de matrimonio, no se desea el matrimonio, no se desea tener hijos. Esa es la idea. Es algo sin compromiso. Es una relación completamente libre lo que se está promoviendo. Dice que en España eso es algo que está tomando muchas fuerzas. Bueno, eso tampoco es bíblico. Eso es contrario al propósito de Dios para el matrimonio. Es contrario al propósito de Dios para el matrimonio. Y que el matrimonio ha de ser únicamente entre un hombre y una mujer en el sentido natural. Hay que hablar así, en el sentido natural. ¿Y por qué en el sentido natural? Bueno, porque cuando uno nace, ya se sabe lo que tú eres. Se sabe si tú eres varón o si tú eres hembra. Pero en nuestros días ahora dicen que no, que tú naces y no se sabe lo que tú eres. Que después cuando tú vas a saber lo que tú eres, cuando tú seas grande, según las inclinaciones que tú tengas, entonces tú vas a saber lo que tú eres. Y eso sabemos que es absurdo. Eso es un absurdo. Eso no es verdad. Eso es una mentira. Y nosotros tenemos que estar claros en eso. Dios cuando creó al hombre, lo hizo, creó hombre, varón, y creó a Eva, una mujer. Y dijo que entre ellos podían unirse en matrimonio. Cualquier otra unión, miren hermano, es contraria al propósito de Dios. Y es contraria a lo natural, es contrario a todo.
es contraria a la lógica. Por eso es que hombres con hombres, eso no funciona. Es parte del pecado, de la pecaminosidad, de la corrupción de los seres humanos. O mujer con mujer, es parte del pecado de nuestra raza. Pero no es lo que Dios ha ordenado. No es lo que Dios ha estipulado en su palabra. Y eso realmente no glorifica a Dios. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Así que Dios creó al hombre a su imagen. Dice, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Las escrituras claras nos dice que creó un varón y creó una hembra. No creó dos varones, no creó dos hembras, creó un varón y una hembra, que aunque eran de la misma raza, tienen sus diferencias. Y es así entonces que ha de estar unido el matrimonio. La ideología de género, por ejemplo, plantea un cambio en la naturaleza humana que nosotros conocemos. Los promotores de esta perversa ideología plantean que somos hombres y mujeres no de manera natural, sino como construcciones de la sociedad. Es decir, tú naces, pero no se sabe lo que tú eres. Después es que se va a saber por según la sociedad y las intenciones que tú puedas albergar. Ahora, sigue diciendo, de manera que los cuerpos no se conocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. ¿Sí? Para no decir mujeres o hombres, ahora hay que decir cuerpos hablantes, para poder justificar esa ideología perversa. Hay que hablar así. Es decir, no existe una cosa que se llama naturaleza y que señala que somos hombres y mujeres, incluso a simple vista, sino que eso procede de un supuesto contrato social que se produjo hace mucho tiempo atrás y que decidió que había hombres y mujeres y que las mujeres eran las que iban a tener hijos. Sí, ellos dicen que esto es así, que este modelo que nosotros hemos recibido es porque hace muchos años atrás alguien decidió que fuera así. Y entonces ya nosotros vamos encaminados en vista de que eso iba a ser así. Pero no fueron los hombres los que decidieron que eso iba a ser así, como ellos están diciendo. Realmente esto fue cuando Dios creó, Dios determinó que fuéramos así. Y Dios hizo que el hombre fuera hombre y que la mujer fuera mujer. Cualquier otra cosa es un invento humano. Ellos afirman que el género lo crea la sociedad. No es algo natural, por tanto, ese género se puede cambiar de manera voluntaria. Este planteamiento es un planteamiento disparatado. Si una mujer se cambia de sexo porque cree que se siente hombre, aunque se ponga hormonas masculinas, se someta a una cirugía y se implanta algo que se parezca a los genitales masculinos, de toda manera, su estructura, su ADN, nos va a decir que es una mujer. Porque eso no lo pueden cambiar. No lo pueden cambiar, hermanos. Y eso nos habla del pecado del hombre. Si nosotros leemos ahí en Romanos, no lo puse, Romanos, ahí está. ¿Alguien lo puede leer? Para ver lo que somos capaces nosotros los hombres en nuestra pecaminosidad. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Muy bien, gracias. Dice que cambiaron el uso natural, lo que Dios había establecido. Y dice ahí, ¿cómo? Dice hombres con hombres. Ese es el pecado, el que lleva al hombre a actuar de estas maneras. El hombre siempre quiere ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y ahí lo vemos. En este pasaje de las Escrituras nos habla propiamente acerca de eso. Y eso habla del extravío del hombre, como dice el texto. Nos muestra cuán extraviado, cuán perdido está el hombre.
Ahora, el origen del término matrimonio no aplica a parejas homosexuales. Por ejemplo, ahora en la sociedad se le quiere, dos hombres deciden casarse y dice que son un matrimonio. Ya hay muchos países que lo reconocen como matrimonio, o dos mujeres y lo quieren reconocer como matrimonio. Ahora, ¿por qué no aplica? ¿Por qué no aplica eso, el término matrimonio para los homosexuales? ¿Por qué no aplica? Mano, este término solo debe usarse para la unión heterosexual entre un hombre y una mujer. Y no aplica por lo siguiente, porque la raíz de esa palabra matrimonio es matriz y se define como vísceras huecas de forma de redoma situada en el interior de la pelvis de la mujer y de la hembra de los mamíferos, donde se produce la hemorragia menstrual y se desarrolla el feto hasta el momento del parto. Por tanto, el término matrimonio está íntimamente asociado a la presencia de una madre, así como a la idea de la procreación, para lo que es igualmente imprescindible un padre que engendre. Es decir, que dos hombres no pueden tener matriz, no pueden dar a luz, ninguno de los dos. Y dos mujeres, bueno, las mujeres sí pueden dar a luz, pero como dice aquí, necesita alguien que engendre. Entonces dos mujeres tampoco pueden engendrar. Eso nos habla de la corrupción que hay en el corazón del hombre y nosotros tenemos que tener claridad con relación a esto, porque eso es lo que nos están enseñando en todos lugares, en la televisión, en las escuelas, a nuestros hijos le están enseñando eso y tenemos que estar alertas para que nuestros hijos puedan crecer con un entendimiento claro sobre esta enseñanza bíblica, sobre lo que es verdaderamente un matrimonio. Sí, porque a veces quizás nos descuidamos y pensamos eso no es importante. Y miren, le van lavando el cerebro a nuestros hijos. Y cuando viene a ver, uno dice, bueno, ¿y cuándo este niño empezó a creer estos conceptos distorsionados, estos conceptos errados? Quizás por nuestro descuido, por no aclararle, por pensar, bueno, eso no es para ellos. Pero en la escuela, desde bien pequeñito, no en la secundaria, no en la universidad, no, desde bien pequeño ya le están enseñando estas cosas. Entonces nosotros tenemos que tener claridad con relación a este tema y no bajar la guardia. No bajar la guardia como creyentes, como familias, como iglesia. Debemos mantener la perspectiva bíblica sobre este asunto. El segundo punto de la clase que nos lleva al párrafo número 2 de la confesión, los principales propósitos, para el matrimonio, o los principales propósitos del matrimonio. Hay muchas personas que al pensar sobre el matrimonio creen que su único propósito es la procreación. Y ciertamente este es uno de los propósitos del matrimonio, pero no es el único. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana ha sido la responsable principal de divulgar esta idea falsa sobre el propósito del matrimonio, ya que enseña que el matrimonio es solo para la procreación. La Biblia no enseña eso, que el matrimonio sea solo para la procreación. Es para la procreación, pero es para más que eso, como vamos a estar viendo. ¿Alguien podrá leer el párrafo número 2? El matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Muy bien. Yo creo que los autores de la confesión han sido bien claros. Así que habla de la ayuda mutua de marido y esposa. En Génesis 2:18 dice ahí, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Es decir que, como decíamos ahorita, no era bueno que el hombre estuviera solo y Dios le hizo una compañera. Dios le hizo una ayuda idónea para él. Alguien con quien Adán pudiera compartir, que mutuamente pudieran relacionarse, que mutuamente pudieran ayudarse. Eso es el matrimonio.
ahí en el matrimonio debemos verlo así, desde esa perspectiva, como una ayuda mutua entre marido y mujer. Cuando a uno le falta una cosa, el otro la suple, porque es un complemento entre ambos. Y se apoya, uno está desanimado, el otro lo puede animar. Y así sucesivamente. Dice la Biblia en Pedro, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, nosotros los maridos debemos ser cuidadosos de nuestras mujeres, de nuestra mujer, de nuestra esposa. Debemos ser cuidadosos de ella y debemos tratarla como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Cuando nosotros no tratamos de una forma correcta a nuestras esposas, dice aquí este pasaje que nuestras oraciones tienen estorbo. Dios nos ayude para que podamos honrar a cada uno a nuestra esposa y podamos tenerla en el lugar que ellas realmente merecen. Y a la misma vez las esposas también, que puedan ser respetuosas con sus esposos, estar sujetas a sus esposos. Eso es algo importante porque ayuda para que el matrimonio pueda funcionar bien, para que el matrimonio pueda marchar adelante. El incremento de la humanidad con una descendencia legítima. El párrafo también nos habla de la procreación, es decir, el matrimonio fue dado también para la procreación. En el Salmo 128, 3 y 4, ahí está, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Así que aquí en este pasaje vemos que es legítimo el tener hijos, es legítimo que el matrimonio también es para eso, para que la raza pueda expandirse, como dice Génesis 1:28, cuando Dios le dijo a Adán, creceos y multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Es decir, que desde el inicio ha estado en el propósito de Dios que por medio del matrimonio se puedan engendrar hijos. Y en eso también nosotros tenemos que ser cuidadosos. A veces he conocido jóvenes que dicen, no, yo no quiero tener hijos. Y hablan como de una manera despectiva, ¿no? Sobre el hecho de tener hijos, o aborrecen el tener hijos. Y no debe ser así, es una bendición de Dios el poder tener hijos. Y si nosotros somos creyentes y tenemos una perspectiva correcta de las Escrituras, debemos tener también nuestros hijos, si Dios nos lo permite y Dios nos bendice de esa manera. Debemos tener también nuestros hijos. Y es verdad, los hijos son un reto. Los hijos son un reto, son una gran responsabilidad para los padres. Hay que cuidar de ellos, hay que guiarles, hay que instruirles, pero es una bendición de Dios el poder ser parte de eso. Ahora, también la Biblia nos presenta la sensualidad dentro del matrimonio como un disfrute. Pudiéramos leer ahí en Proverbios 5 y podemos ver acerca de esto. Ahí se está, de una manera metafórica, se está hablando del matrimonio. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Es decir, que el matrimonio también es para el disfrute sensual. No es como dicen los católicos, que no es para eso, que nada más es para procrear. No. También es para el disfrute sensual, y este pasaje nos lo enseña. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Es decir, con tu esposa. Dice ahí, alégrate con la mujer de tu juventud. Gózate con la mujer de tu juventud. Y el verso 19 dice, como sierva amada
y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. El matrimonio también es para el placer sexual, mis hermanos. Hay un libro que se llama propiamente así, El placer sexual ordenado por Dios. Y es un buen libro. Entonces, Dios nos ha dado el matrimonio también para que nosotros podamos disfrutar de una vida sexual, pero dentro del matrimonio. El problema del sexo es cuando es fuera del matrimonio, es pecaminoso. Pero dentro del matrimonio ha sido ordenado por Dios y ha sido dado por Dios para que la pareja lo pueda disfrutar. John MacArthur, comentando este pasaje, dice: usando la ilustración del agua, se contrasta el gozo de un matrimonio fiel con la calamidad de la infidelidad. Cisternas y pozo se refiere a la esposa de la que el marido ha de recibir todo su refrigerio y satisfacción sexual y afectivamente. Es decir, que ahí lo tenemos. Es el matrimonio, la práctica sexual es buena y es propiamente para satisfacción de ambos. Ahora, el matrimonio también, dicen los autores de la confesión, que es para la prevención de la impureza sexual, es decir, es para que podamos nosotros mantenernos fieles y no tener que estar como hacen las personas del mundo, que quizás no tienen matrimonio, pero tienen una mujer diferente cada cierto periodo de tiempo, o un hombre diferente cada cierto periodo de tiempo. Eso no es lo que Dios quiere, ¿no? Debemos prevenir la impureza sexual, porque al final estas prácticas que tienen los hombres de nuestros días, al distorsionar el matrimonio, al usar el sexo fuera del matrimonio, lo que genera es complicaciones, generan problemas, generan enfermedades, y es un pecado delante de Dios. Dios no dio el matrimonio para eso. Así que este es otro de los propósitos del matrimonio, la prevención de la impureza sexual. Dice Génesis 2:24, al Dios instruir el matrimonio, su propósito fue que cada persona tenga su pareja. No era otro, era ese, que cada persona tenga su pareja. Así que desde el principio Dios estableció el matrimonio para que fuera monógamo. Dios creó una sola esposa para Adán. No creó dos, ni tres. Creó una sola. Porque ese es el propósito de Dios. Un hombre con una mujer con un hombre. La expresión una sola carne ha de recordarnos la profunda intimidad y solidaridad de la relación matrimonial. Eso debe recordarnos cuando la Biblia habla de una sola carne. Recordarnos lo profundo que es esa unión, lo importante que es esa unión. 1 Corintios 7:2 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahí está el texto. Es decir, que la palabra de Dios nos manda esto en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y dice: ¿a causa de qué? De las fornicaciones. A causa del pecado de la fornicación nos hace llamado, para no caer en ese pecado de la fornicación, cada uno tenga su propia esposa, tenga su propia mujer, y cada mujer tenga su propio marido. Pero muchos no quieren. El hombre en su pecado, el hombre lejos de Dios, no quiere esto. No quiere saber de matrimonio. Quiere vivir, mire, una vida libertina, en pos del pecado, haciendo lo que no agrada a Dios. Y quizás muchos de nosotros en un tiempo anduvimos así, gracias al Señor que nos rescató y nos trajo. Y ha puesto un nuevo deseo en nosotros, de querer hacer las cosas a su manera. Pero miren, la manera de Dios es la manera correcta. Ahora, este pasaje de 1 Corintios, si nosotros lo seguimos leyendo, dice algunas cosas interesantes. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra
incontinencia. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Dice aquí que no debemos negarnos el uno al otro. Es decir, en el matrimonio no debe haber eso. A no ser por de mutuo consentimiento. Una decisión que la pareja toma y que toma esa decisión por X razón, quizás para, como dice, para dedicarse sosegadamente a la oración, para buscar de Dios, pero dice que sea por poco tiempo. No vaya a ser que os tiente el tentador y entonces uno se vaya a deslizar, se vaya a ir en pos del pecado. Este es un consejo que la palabra de Dios nos da. A veces en el mundo nosotros oímos hablar de castigos. Las parejas se castigan, dice, ¿no? Quizás las cosas no andaban bien y se ponen un freno, ¿no? Para no tener relaciones sexuales. Hermano, nosotros no estamos llamados a hacer eso. Si hay algún problema, mira, lo que hay que hacer es hablarlo y solucionar el problema, buscar la solución del problema. Y si ambos no lo pueden solucionar, bueno, hay que buscar a alguien, al pastor, si es creyente, y acercarse y pedirle ayuda, algún consejo que les pueda ayudar a resolver esa situación. Pero no es quedarse así, miren, que estamos viviendo juntos, pero apenas nos hablamos y no estamos desarrollando nuestro matrimonio como realmente es, no estamos cuidando nuestro matrimonio, y eso nos puede poner en aprieto y en peligro. Entonces no debemos estar en una situación así, de abstinencia que pueda llevarnos al pecado. Tenemos que ser sabios en esto, y esto es lo que está tratando propiamente este verso. Ahora San Waldron comenta al respecto, dice: la solución divinamente ordenada para la lucha con la lujuria comunes a hombres y mujeres solteros no es algo como una experiencia espiritual gloriosa y exaltada. A menudo es algo tan sencillo como el matrimonio cristiano. Es decir, pensando en nuestros jóvenes, no es que uno no busque de Dios, hay que buscar de Dios, y el Señor tiene poder para fortalecernos y sostenernos por su gracia. Dios hace eso. Pero también nosotros podemos pensar en el matrimonio. Esa es una salida, y es la salida bíblica, es el matrimonio. Claro, tampoco es casarse a lo loco, no es casarse así, bueno, porque te vas a meter en problemas mayores. Hay que buscar la dirección de Dios, hay que orar, hay que conocer a la persona, pero esa es la solución. Esa es la solución para frenar esos impulsos o esos deseos que puede haber en nuestros cuerpos. Podemos pensar en el matrimonio. Si hacemos las cosas de una manera correcta, que Dios pueda ser glorificado, y pensamos bien las cosas, sin arrebato, podemos pensar en el matrimonio. Dios lo dio para eso, para prevenir también el pecado sexual. Entonces, no debemos excluir esa opción. Tercer párrafo de la confesión dice: los cónyuges lícitos del matrimonio pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse en el Señor, y por lo tanto los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos o idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que viven una vida malvada o que sostengan herejías condenables. Así que uno puede casarse, como dice aquí este párrafo de la confesión, lícitamente todo tipo de personas puede casarse, siempre y cuando tenga un sano juicio, es decir, que esa persona sepa lo que está realmente haciendo, que sea una persona que puede pensar. Ahora, la regla general, la libertad.
pueden casarse lícitamente toda clase de personas, pero no debemos confundir la cuestión de la libertad con la prudencia. Lo que no es pecaminoso, en ocasiones puede ser imprudente. Porque a lo mejor no es pecado que uno se case. De hecho, Dios nos manda a hacerlo, pero a veces hay personas que se van a casar y lo que están cometiendo al hacerlo es un acto de imprudencia. Y ahí nosotros somos llamados a ser cuidadosos. Y somos llamados a escuchar consejos. Y somos llamados a escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto. No podemos nosotros sencillamente, bueno, porque nos queremos casar. Y ya, ¿no? Hay que valorar bien las cosas. Y hay que escuchar consejos. Es bueno escuchar consejos de otras personas que son maduras en la fe, o de los líderes, de los pastores de la iglesia. Porque miren, ellos lo que desean es tu bien. Y te van a aconsejar según los principios de la palabra de Dios. Y si ese consejo es según los principios de la palabra de Dios, a usted no le va a ir mal. Aunque sea contrario a lo que usted quiere hacer, pero no le va a ir mal, le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque usted está escuchando un consejo que está fundamentado en las Escrituras. Y la palabra de Dios siempre nos hace bien. Ahora, las restricciones específicas. Pudiéramos ahí hablar de la restricción cristiana. Es pecaminoso que un cristiano se case con alguien que no sea cristiano. La Biblia habla de eso. 1 Corintios 7, verso 39, 2 Corintios 6, 14, ahí se nos habla de eso. Hay restricciones, usted puede casarse, pero miren, las cosas hay que hacerlas de la manera correcta. Dice 1 Corintios 7, 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y esto aplica para todos. Nosotros los cristianos debemos casarnos, ¿sí? Dios nos manda, Dios es el creador del matrimonio, pero debemos hacerlo en el Señor. Es decir, con alguien que profese la fe igual que nosotros, con alguien que ame a Dios. Y eso es para su bien, eso no es para su mal, eso no es por un capricho, eso es para su bien. Y 2 Corintios 6, 14 dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No, aquí dice con toda claridad, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto va más allá del matrimonio, porque esto también tiene que ver con otro tipo de uniones, tiene que ver con las amistades, negocios, cosas así. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, llevándolo al plano del matrimonio, debemos escuchar a Dios en esto, porque es para tu bien. Es que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, como dice el pasaje. No hay una comunión entre Cristo y Satanás. Entonces, ¿cómo un creyente va a unir su vida con alguien que no es creyente? No hay armonía. El no creyente quiere ir para la discoteca y tú quieres venir para la iglesia. Y a lo mejor él te dice, no, yo te dejo ir a la iglesia. Sí, pero después que te cases con él, te deja venir 2 o 3 veces y después te dice, no, yo no quiero que tú vayas más, tienes que ir conmigo para la discoteca o para donde él quiera ir. Y empiezan a generarse los problemas y los problemas y los problemas. Nosotros necesitamos oír la voz del Señor, hermano, en todas las cosas. Y en esto también necesitamos oír la voz del Señor. No podemos dejarnos arrastrar por las prácticas del mundo o por nuestros deseos pecaminosos. Tenemos que oír la voz de Dios con relación a cómo formar un matrimonio realmente bíblico. Y debe ser entre un hombre creyente y una mujer creyente.
que sean temerosos de Dios. Aquí hay muchos jóvenes y jovencitas que en algún momento van a tener que casarse, deben pensar bien en esto. Y yo les digo más. Piense en un joven que sea verdaderamente creyente. No que sea miembro de la iglesia. Es bueno que sea miembro de la iglesia. Pero es más que eso, porque a veces hay jóvenes que a lo mejor son miembros de la iglesia y no son creyentes. Entonces, usted no puede decir, bueno, él es miembro de la iglesia. No. Vea bien, pídale a Dios que le guíe y que le muestre que sea real, que él es miembro de la iglesia, pero que es un verdadero miembro de la iglesia. Que es un verdadero hombre temeroso de Dios o una mujer que es verdaderamente temerosa de Dios. Vaya más allá. ¿Para qué? Para que usted no dé pasos en falso, para que su matrimonio no falle, no fracase. Tenemos que hacerlo de esa manera. Pablo enseña que no es correcto unirse en iniciativas espirituales comunes con aquellos que no son de la misma naturaleza, es decir, incrédulos. Es imposible que todas las cosas se hagan para la gloria de Dios en una situación así. Los cristianos no deben ligarse a no cristianos en cualquier empresa o relación que vaya en detrimento del testimonio cristiano dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, estamos llamados a obedecer al Señor en esto, porque esto tiene serias implicaciones. Entonces estamos llamados a obedecer al Señor. Y estamos llamados a oír la voz de Dios. No podemos irnos detrás de nuestros propios deseos. Tenemos que oír la voz de Dios. Aunque esa voz pueda ser contraria a nuestro deseo, debemos darle prioridad a la voz de Dios en su palabra. Y te aseguro que te va a ir bien. Leo el último párrafo porque se nos ha ido el tiempo. La restricción natural. Dice, el matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra, ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que esas personas puedan vivir juntas como marido y mujer. Es decir, nadie puede casarse dentro de los grados de consanguinidad y afinidad prohibidos en la palabra de Dios. Algunos de ustedes quizás pudiera decir, bueno, nosotros vemos en la Biblia y muchas personas a veces tienen esa pregunta, ¿con quiénes se casaron los hijos de Adán y Eva? Se casaron entre ellos. Pero estas leyes vinieron después, las dio Moisés, y en un principio no hubo esos problemas, y Dios después dio eso para propiamente limitar, ¿no? Que no hubieran los problemas que vienen producto de esa mezcla de la misma sangre. Pero en un principio no estaba esta prohibición. Se podían casar, los hijos de Adán y Eva se casaron entre ellos y la raza se fue expandiendo. Y así también después del diluvio. Por ejemplo, el diluvio, Dios destruyó toda la raza. Quedó solo la familia de Noé. Y pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y con quién se casaron los descendientes? Porque los hijos de Noé fueron al arca con sus esposas, pero los hijos de ellos, ¿con quién se casaron? Entre ellos mismos, hasta que Dios después puso límite. Producto de los problemas que esto estaba empezando a generar problemas genéticos. Así que tenemos que tener esto claro y ver con quién realmente uno se puede casar. Ahí la Biblia es clara en eso. La Biblia habla, por ejemplo, de los primos. Con los primos es lícito casarse. Quizás no es lo más común ni es lo que a nosotros nos agrada, yo pensando en mí, pero bíblicamente hablando es posible. Pero una relación que sea más íntima que los primos, no puede ser. No puede ser. Sería algo realmente pecaminoso. No debemos hacerlo. No, vamos a dejarlo aquí, se nos acabó el tiempo. Deje decir algo sencillo sobre el divorcio. La Biblia no es el plan ni el propósito de Dios, el divorcio. Dios quiere que el pacto matrimonial perdure para siempre mientras hay vida. El divorcio es solamente por causa de nuestra pecaminosidad. Y es bien, la opción del divorcio es bien limitada en la palabra de Dios. Nosotros de hecho creemos que
aun cuando pueda haber infidelidad, debe lucharse por salvar ese matrimonio. Usted es libre para divorciarse, pero también usted puede perdonar. Si hay un verdadero arrepentimiento, usted puede perdonar a su pareja. Entonces, siempre nosotros queremos luchar en pos de los matrimonios. El divorcio es la última opción. Después que se ha agotado todo, entonces puede existir el divorcio si es conforme a lo que dice la palabra de Dios, por infidelidad en el matrimonio, no por otra razón. Hay otra ahí por abandono, pero es cuando es una unión entre un creyente y un no creyente. Si él la abandona, bueno, esa es una opción también que la palabra de Dios da. Pero no es lo que nosotros promovemos, hermanos. Nosotros no promovemos el divorcio. Esto es algo bien serio, es algo que Dios nos ha dejado y es algo que debemos cuidar y que nosotros debemos también proteger. Le voy a pedir al hermano José Armando Cavada que él termine este tiempo en oración.